arquitecta de la Universidad de Navarra junto con Inés, que acabo de hablar. Nos licenciamos juntas en 2013 y actualmente trabajo para películas, para animación y efectos visuales para todo el mundo como freelance, tanto para Toronto como para España, pero especialmente en estudios de Inglaterra y de Irlanda. Entonces yo llevo 4 años fuera, empecé trabajando como arquitecta en China. Y yo soy de Pamplona de toda la vida, estaba siempre dibujando y las paredes de mi casa eran testigo de ello. Estudiaba pintura en la escuela de Yosune, que está por aquí, que es mi madre artística, y luego estudié arquitectura, llegado el momento. Y yo siempre quería trabajar en películas hasta que no sabía cómo hacerlo, hasta que me enteré. Y durante un año dejé todo, cogí todos mis ahorros, los puse en educación y estudié diseño de personajes, diseño de escenarios, cinematografía y storyboard con gente de Disney, de DreamWorks. En el mundo que vivimos hoy eso es posible hacerlo online, así que somos unos afortunados. Y preparé un portfolio para las empresas, empecé a aplicar y en un año empecé a trabajar. En Londres ahora mismo es uno de los centros mundiales de películas, junto con Canadá y con California, y tuve la suerte de poder trabajar en películas. Empecé en acción real, en películas como Jason Bourne, trabajé un poco en algunas cosas de Star Wars, y ahora mismo estoy trabajando más en animación, en el que puedes estilizar mucho más y tenemos mucho más juego de diseño en Irlanda, en una compañía. Para los que no estáis muy familiarizados con las películas, una película es un gran puzzle en el que hay muchas variables, como un edificio, pero se puede definir básicamente en 3 momentos: en preproducción, donde se diseña toda la historia, todos los personajes, todos los escenarios, donde entro yo. Después se produce en 3D o en animación 2D, si es tradicional como el antiguo Disney, y después se retocan las cosas. Entonces, sería muy curioso ver, no os podríais creer la cantidad de arquitectos e ingenieros que hay en esta industria. Y es básicamente, y muchas veces bromeamos entre nosotros, porque siempre está el alma del arquitecto intentando meter una lógica interna o una estructura en el proyecto. Y es que básicamente cualquier cosa que diseñes, y nos lo enseñan en arquitectura, la forma sigue la función, y cualquier cosa que diseñes tiene un porqué. Sea la ciudad en la que estás construyendo el edificio, o el usuario que lo va a usar, o la historia que quieres contar y el tono de la película. Entonces, todo lo que nos enseñan en la escuela lo aplicamos 24 horas al día en cine, y se nota muchísimo los que vienen de arquitectura, una disciplina parecida. Entonces, ¿cómo es el salto? Estos son dibujos que hice justo antes de pasarme, cuando estaba en China, y estos dibujos que vemos a la derecha pueden ser tanto para un edificio de arquitectura como los diseños que hago hoy en día para un modelador en 3D que necesita saber cómo tiene que modelar el espacio que vamos a vivir en la película. Entonces, esto es algo que nos enseñó Joaquín Lorda a analizar y que nos sirve de base para diseñar este tipo de edificios. Esto es para una película de animación en el que creamos una fantasía y estilizamos todo muchísimo, pero es una fantasía que creemos con una base muy sólida. Y empezamos como podríamos empezar cualquier edificio. Empezamos con unos diagramas muy sencillos que explican la idea, y aunque vayamos a crear un mundo fantástico, es sólido y el centro de gravedad sigue estando ahí. Y lo mismo para dibujos. Aquí estos son dibujos al natural que hacemos tanto para animación como para acción real, en el que hacemos lo mismo que hacíamos en análisis de formas. Vamos a un edificio en directo, intentamos ver cuál es la esencia, cuál es la idea principal de ese sitio y cómo explicarlo en las menores líneas posibles. Y eso fue algo muy importante en el que en este proyecto que trabajamos, para que fue seleccionado para Cannes, era lo más importante, y el art director era un arquitecto también. Entonces, cuando trabajas en animación, tú coges la realidad, la analizas, estudias cómo funciona la estructura, sea del cuerpo humano, sea de un edificio, la descompones y la vuelves a construir, estilizándola y abstrayéndola. Esto es uno de los diseños que hicimos para esa película. Esto es un color script en el que diseñamos el color y la luz. Y igual que en un edificio de arquitectura, el color es muy parecido a los materiales y las texturas que tú aplicas en un edificio. Y lo mismo que la luz guía al usuario, te crea una atmósfera en un edificio, y en una película te explica las emociones. ¿Qué es lo más importante en un storyboard? Esto es algo que hacemos también, en el que es el primer paso de la película y en el que empezamos a ver cómo evoluciona la historia. Y de la misma manera que en un edificio tú haces una sucesión de espacios y cómo la relatividad de los espacios va guiando al usuario, las diferentes emociones que van pasando en una película van guiando a la audiencia y van haciéndoles sentir diferentes cosas. ¿Qué fue lo más importante cuando trabajamos en Star Wars? Disney y LucasArts no eran los clientes más fáciles de trabajar con ellos. Hicimos muchísimas iteraciones, pero lo más importante era cómo revelábamos el producto que ellos querían vender en una pequeña película que mantenía toda la esencia y la cinematografía de Star Wars. Entonces hicimos, como bien se ha dicho antes, un juego de volúmenes bajo la luz, en el que íbamos contando una historia con una estructura interna, todo en 3D,
y íbamos haciendo a la audiencia sentir en la revelación del producto poco a poco diferentes emociones y vamos llevándola a diferentes sitios. Muchas otras veces hacemos cosas más sencillas, como en el caso de Jason Bourne, en el que hicimos un matte painting, como podéis ver. Esto sería lo más relacionado igual con una visualización en 3D de arquitectura. Nos dieron el shot real y querían convertirlo en Islandia. Entonces lo que yo hice fue hacer pinté por encima más o menos cómo tendría que verse y luego lo proyectaron en 3D en un matte painting los equipos. Y esto es un pequeño homenaje a Joaquín Lorda, a todo lo que nos enseñó, cómo nos enseñó a descomponer y a la estructura de los edificios. Un pequeño guiño a cómo mi Moleskine ha cambiado a lo largo de los años, pero espero que hoy podráis ver cómo lo único que ha cambiado es el papel que envuelve en caramelo, pero las ideas son las mismas en los dos sitios. Y como para terminar, quería contaros algo muy interesante que me pasó la semana pasada. Esto es un mood board, que sería como las primeras imágenes que tú sueltas. Son como speed paintings, cosas muy rápidas que haces, muy sueltas y sugestivas, para empezar a explorar el proyecto, cuál es el tono general de la historia, qué cosas queremos contar, y empezar a establecer las ideas y la comunicación entre el equipo y con el cliente. Y la semana pasada estuve con Norman Foster en Londres porque me llamaron porque están estableciendo un equipo de concept artists en el que están haciendo exactamente eso. Ellos están creando un equipo en el que hacen dibujos como este que vemos aquí, que sería lo mismo que haríamos para películas, para vender a los clientes, para establecer las conversaciones entre el equipo y para empezar a llevar la rueda. Lo que nos demuestra que nuestro cerebro hace exactamente lo mismo haciendo tanto arquitectura como cinematografía, y que las dos cosas van de la mano y que se apoyan la una a la otra y básicamente es lo mismo, y que en arquitectura en realidad no te enseñan a ser arquitecto, sino que te enseñan a diseñar y a resolver problemas. Y gracias a eso aquí estamos todos hoy.